Primero que nada, muchas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación. Y el día de hoy yo lo que les quiero presentar son los resultados de un proyecto de investigación que iniciamos hace 7 años en colaboración estrecha con los médicos psiquiatras de las clínicas de esquizofrenia, las clínicas de trastornos afectivos y también la clínica de geriatría. Y en particular, pues, el doctor Carlos Berlanga ha participado en este proyecto junto con otros psiquiatras, como son el doctor Francisco Romo, además de la doctora Soledad Rodríguez. Entonces, este proyecto tiene que ver con un reto de la psiquiatría moderna, que es el tratar de encontrar biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Y nosotros lo que nos propusimos fue obtener neuronas que pudiéramos aislar del epitelio olfatorio. El neuroepitelio olfatorio en realidad es un tejido que está constituido por diferentes tipos de células, entre ellas epiteliales y neuronas sensoriales olfatorias. Y tiene la característica de estar colocada en la parte superior de la nariz, abajo del área cribiforme, en la región turbinada media anterior, de tal manera que esa está además intercalada con parches del epitelio respiratorio, de tal manera que se puede raspar esa región con un cepillo y de esta manera en ese exfoliado pudimos nosotros aislar neuronas que caracterizamos en realidad utilizando marcadores específicos del linaje neuronal, que es la tubulina beta 3, y ustedes aquí en esta imagen lo que pueden ver es que prácticamente el 100% de las células se tiñen con este anticuerpo que reconoce a la tubulina beta 3, que es una proteína que está formando a los microtúbulos y que son componentes muy importantes de los axones y de las dendritas. Y también demostramos que estas células son de linaje neuronal porque en presencia de factores de crecimiento, como son el factor de epidérmico fibroblástico, son capaces de formar neuroesferas que están constituidas por células multipotenciales que cuando se vuelven a sembrar son capaces de formar estas monocapas como las que ustedes están viendo aquí. Ahora bien, una de las cosas que empezamos a observar primero fue que los precursores neuronales de los pacientes con esquizofrenia o con trastorno bipolar tenían una especie de cavidades que no se podían teñir con las anticuerpos contra tubulina. Y nosotros nos llamó mucho la atención y lo que hicimos fue con morfometría cuantificar o medir el área que no estaba teñida y eso ustedes lo pueden ver aquí. En esta gráfica, en donde lo que se observa es que los pacientes con esquizofrenia tienen una mayor área que no está teñida con este anticuerpo. Y esto en realidad lo que nos estaba diciendo es que los microtúbulos, que son componentes muy importantes de los axones, ya que están diferenciados, o bien forman parte de las neuritas, que son las que van a madurar para posteriormente constituir las dendritas y los axones, estaban alteradas. Algo que también resulta interesante es que los pacientes que tienen con diagnóstico de esquizofrenia y trastorno bipolar tienen disminuida la percepción odorífera y la percepción odorífera en realidad es una señal que se capta a nivel de receptores de membrana y esa señal, una vez que se une la sustancia odorífera a su receptor, se va a transducir esa señal al interior de la célula a través de cambios en canales de calcio y entonces lo que nosotros hicimos fue medir esas corrientes de calcio en estos precursores neuronales, que en realidad los canales de calcio se expresan solamente en las neuronas maduras y ahí lo pueden ustedes ver en esa fotografía que están teñidos en rosa. De tal manera que entonces se registró la corriente con el método de Patch-Clamp
y lo que se encontró es que la corriente la corriente de calcio sensible a voltaje está disminuida en los pacientes que tienen esquizofrenia. Esto entonces lo que estaba diciendo es que eso que se está observando en los pacientes de disminuir la percepción olfatoria se puede ver a nivel funcional en las corrientes de estos canales que están involucrados en la percepción de los olores. Otra cosa que nos llamó la atención fue que si estábamos observando que estas células tenían desorganizado el citoesqueleto, me refiero a esas inmunofluorescencias donde veíamos que no estaban teñidas, hay una proteína que se llama DISC1, que es una proteína de andamiaje que lo que hace es sostener esta estructura del citoesqueleto, y entonces decidimos ver si estaba alterada tanto su expresión como la expresión y los niveles de proteína, como la expresión del RNA mensajero. Entonces, en esta imagen, lo que ustedes pueden ver es que está alterada, está sobreexpresada esta proteína en los paneles A y B y C. Son imágenes de un Western blot, de la técnica de Western blot, en donde se reconoció a esta proteína con un anticuerpo específico, y entonces por densitometría se pudo cuantificar la cantidad de densidades ópticas que estaban en cada una de estas manchas, y lo que se observó fue que tanto en las neuronas de los precursores neuronales de pacientes con esquizofrenia como de trastorno bipolar, los niveles de estas proteínas estaban muy elevados. Sin embargo, cuando medimos la expresión de los RNAs mensajeros no encontramos diferencias. Una característica importante de esta proteína es que constituye lo que se llama el cilio primario, y el cilio primario es una antena en donde se captan las señales del medio ambiente, y entonces son señales que van a inducir a estos precursores neuronales al neurodesarrollo. Y entonces lo que encontramos es que los sujetos control expresan estos cilios, se ven estas estructuras, aquí lo pueden ver encerrado en un círculo, ese es un cilio que está marcado con un anticuerpo que reconoce a una proteína ciliar que es la N-acetiltubulina. En cambio, en los pacientes con trastorno bipolar o con esquizofrenia no se observa una gran cantidad de células que presenten el cilio. Esto está de acuerdo con la hipótesis del neurodesarrollo que se ha propuesto para explicar el por qué estos pacientes no pueden establecer las conexiones axonales entre la corteza prefrontal y el hipocampo. Algo que también es importante es que esta proteína DISC que les estaba platicando hace unos momentos, esa proteína participa en procesos celulares que son muy importantes para el neurodesarrollo, como es la formación de neuritas, que posteriormente van a madurar en axones, y también en la migración celular. Entonces, en vista de que habíamos encontrado que esta proteína DISC estaba alterada, que no se formaba el cilio primario, lo que hicimos fue medir la migración de estas células. Y para esto hicimos una estrategia en donde utilizamos unas cámaras que tienen insertada una membrana que tiene un poro determinado, en donde las células migran desde la parte apical cuando se siembran hacia la parte basal de la cámara, de tal manera que las células que quedan atrapadas en el filtro son las que migraron, y se puede cuantificar eluyéndolas, primero tiñéndolas con un colorante y posteriormente cuantificando ese colorante, de tal manera que eso es lo que nos da el índice de migración. Y entonces aquí lo que se puede ver
es que los precursores neuronales obtenidos de sujetos controles tienen una migración que nosotros le asignamos un valor de 1, en cambio los pacientes con esquizofrenia, las células de los pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar tienen una migración disminuida. Esto entonces lo que nos está indicando es que esas alteraciones que nosotros observamos en la proteína DISC, es decir, que está sobreexpresada y que además no está formando el cilio primario, se asocian también con una migración disminuida, y esto lo que nos está hablando es que está alterado el neurodesarrollo en estas células y que por lo tanto pueden ser utilizadas como biomarcadores. Finalmente les quiero presentar algunos resultados en donde estudiamos los precursores neuronales que obtuvimos de pacientes con diagnóstico presuntivo de Alzheimer. Y aquí lo que ustedes pueden ver en la parte de arriba, en las imágenes, son células, en donde el núcleo de la célula lo pueden ver teñido con azul, y en la flecha está señalando algo que se ha considerado como un marcador histopatológico de esta enfermedad, que son las marañas neurofibrilares. Y de hecho lo que ocurre es que el diagnóstico de Alzheimer solamente se puede hacer post-mortem a través de la identificación de estas marañas en la región del hipocampo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar las marañas en los precursores neuronales obtenidos. En este caso fueron 4 pacientes femeninos y se están comparando con 4 mujeres controles sanos que están pareadas por edad. Y entonces lo que hicimos fue utilizar un anticuerpo que reconoce este epítope que pueden ver aquí en rojo, que es una zona de la proteína tau que se fosforila y que es la que entonces se va a ensamblar para formar estas marañas. Y también utilizamos otro anticuerpo que reconoce otra zona, que es otro sitio fosforilado, que es la serina 404. Entonces aquí lo que pueden ver es que hay una es notorio que está aumentada la tinción de estas marañas, y cuando cuantificamos la tinción, observen cómo hay un incremento muy significativo de la cantidad de tau fosforilada. Y de hecho, recientemente se está tratando de diseñar experimentos para farmacológicamente inhibir la fosforilación de esta proteína y que entonces se pueda tratar a los pacientes para que se eviten la formación de estas marañas. En realidad yo les puedo decir que ahorita pues no tenemos conclusiones, estamos empezando a estudiar esto y pues esperamos aumentar nuestra muestra de pacientes. Sin embargo, los resultados son muy alentadores, ya que cuando menos podemos decir que los canales de calcio están dependientes de voltaje en los pacientes que tienen diagnóstico de esquizofrenia, están disminuidos. Y en esta última imagen, es para darle mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los participantes en este estudio. Muchas gracias. Este proyecto, junto con otros psiquiatras, como son el doctor Francisco Romo, además de la doctora Soledad Rodríguez. Entonces, este proyecto tiene que ver con un reto de la psiquiatría moderna. El neuroepitelio olfatorio en realidad es un tejido que está constituido por diferentes tipos de células, entre ellas epiteliales y neuronas sensoriales olfatorias, y tiene la característica que es el tratar de encontrar biomarcadores para el diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Y nosotros lo que nos propusimos fue obtener neuronas que pudiéramos aislar del epitelio olfatorio. Con los médicos psiquiatras de las clínicas de esquizofrenia, las
clínica de trastornos afectivos y también la clínica de geriatría. Y en particular, pues el doctor Carlos Berlanga ha participado en este. Primero que nada, muchas gracias a la Academia Mexicana de Cirugía por la invitación. Y el día de hoy yo lo que les quiero presentar son los resultados de un proyecto de investigación que iniciamos hace 7 años en colaboración estrecha